ollut puhetta, joo, okei. Niin kuin ollut puhetta tässä jo siitä, että profeetan tehtävä ei ole niin suosittu aina seurakunnan keskuudessa. Habiendo leído Mateo 10:41, entonces dice que estamos viendo cómo muchas veces la tarea de profeta no es muy reconocida desafortunadamente en las iglesias. Joo, vaikka se on tärkeimpiä tehtäviä, mitä voi olla. Aunque es una tarea vital del Señor. Sitten Raamatussa profeetat ei ollut vastaanotettavia ollenkaan. En la Biblia también podemos verlo, cómo los profetas no eran bien recibidos muchas veces. Ja sitten mutta tässä sanotaan Jumalan sanassa sillain, La palabra de Dios de cualquier manera aquí nos dice, että joka vastaanottaa profeetan, saa profeetan palkan. la palabra de Dios nos dice que el que recibe a un profeta como profeta va a recibir recompensa de profeta. Joka tarkoittaa sitä, että siis siitä saa siunauksen itse, jos ottaa profeetan vastaan. ¿Qué quiere decir con esto? Que el que recibe a un profeta va a recibir esa bendición, que es la recompensa, ¿verdad? De recibir a un profeta, es una bendición. Ja Jumala antaa siunauksen siitä, joka vastaanottaa profeetan. Que Dios da bendición a la persona que recibe el ministerio de profeta, al profeta. Koska Jumala käyttää profeetteja välittämään siunauksen ja sanansa. Porque el Señor va a usar ese profeta para traer bendición a través de la palabra. Raamatussa, tai siis mä voin kertoa monia omia henkilökohtaisia todistuksia siitä, että kun on antanut ja kylvän Jumalan valtakuntaa, siitä on saanut siunauksen. Y personalmente podría dar muchos testimonios de cómo sembrando en el reino de Dios yo he recibido muchas bendiciones. Joo. Ja jatketaan tässä lukemista ja otetaan Raamatun esimerkkejä siitä, minkälaisen siunauksen ihmiset sai, kun he vastaanotti profeetan. Y vamos a verlo con la palabra de Dios, continuando con esto de la recompensa del profeta quien recibe a un profeta. Ja tuossa luetaan ensiksi Elisasta ja Sareptan leskestä. Vamos a ver en el caso de Elías y la viuda de Sarepta. De Sarepta. Sarepta de Sidon. Ja lue toi Raamatun kohtaa. Y vamos a leerlo en la primera de Reyes 17:9, dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eli tässä oli ollut kuivuus pitkä aikaa Israelissa. Elias profeetta toi 3,5 vuotta kuivuutta. Aquí estamos mirando cómo había habido un tiempo de sequía por 3 años, 3,5 vuotta. 3,5 vuotta, joo. 3 años y medio había habido sequía. Ja eka Jumala lähetti Eliaksen Keritin purolle, mutta puro kuivui. Primero el Señor había mandado a Elías ahí a un pozo, a una manantial para donde brotaba agua, pero ahí se secó el río. Joo. Ja sitten sen jälkeen Jumala sanoi, että mene Sareptaan leskivaimon tykö. Y entonces el Señor le dice, pues ahora vete allí a este lugar donde está esta viuda de Sarepta. Ja Elias tekee niin kuin Jumala käskee häntä. Y Elías obedece al Señor y se va. Ja Jumala sanoi, että minä olen valinnut leskivaimon huolehtimaan sinusta. Y el Señor le dice a Elías, mira que yo he escogido a esta viuda para que ella te bendiga. Ja sitten kun oli ollut kuivuus, niin ei ollut mitään. Ei ollut viljaa tullut eikä mitään elintarvikkeita Y tullut obviamente Israelissa. porque había habido una sequía tremenda, pues no había habido cosecha, no había crecido nada, estaba toda la tierra desierta, no había nada que se pudiera cosechar. Ja sitten Elias pyytää tätä leskeä, että hän leipoisi Eliakselle leivän. Y llega Elías y le pide a esta viuda que le cueza ahí un pan. Luetaan toi Raamatun kohta. Lo vamos a leer en Primera de Reyes 17, versículo 12. Entonces, Sí, cambia la diapositiva, por favor, a la siguiente. No, la siguiente. Dice, Primera de La Reyes viuda. 7:12. Entonces ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Joo, eli tilanne on niin heikko, että se oli viimeiset elintarvikkeet, mitä leskellä oli.
Entonces vimos que la situación era tan difícil que era lo último que esta mujer tenía para alimentarse. Ja hän sanoi Eliakselle, että mulle ei mutko, että mä leivon sen verran, että mä mun pojalle ja minulle ja sen jälkeen Nada mennään más kuollakseen. esto, Señor, para dar que lo que yo tengo para mi hijo y para mí dejarnos morir. Mutta sitten Elias sanoo tälle leskelle tällä. Y Elías le responde de esta Eli manera. mennään tähän vielä. Siis uskohan vaatii toimintaa. Vamos a ver esto más profundamente. La fe necesita tener obras. Siis ei se riitä, että sä uskot vaan silloin pitää toimia, jos haluaa nähdä, että se usko toimii. ¿Sabes? No es necesario solamente que tú creas, tú puedes decir, yo tengo fe, pero si no estás haciendo un acto de fe, no es suficiente. Raamattuhan sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. ¿Qué nos dice la palabra sobre esto? Dice que la fe sin obras es muerta. Koska Elias on Jumalan profeetta. Entonces, porque vemos que Elías era el profeta de Dios, Ja Elias sanoo vaimolle tälle leskelle sillain, y le dice Elías a esta mujer, että älä pelkää, vaan tee niin kuin minä olen sanonut. ¿sabes qué? No tengas miedo, precisamente obra como yo te estoy diciendo. Leivä mulle leipä ensin ja anna minulle se ja sen jälkeen itsellesi. Primero hazme un pan para mí y después haz para ti, para tu hijo. Tässä myös koetellaan tämän lesken uskoa. ¿Sabes? En esto también se estaba probando la fe de esta mujer, de esta viuda. Ajattele siis, tämä on oikein todellinen uskon teko. Ponte a pensarlo, analízalo. Este fue verdaderamente un acto de fe. Jos sä haluat niin kuin elää uskossa, Si tú quieres vivir por fe, niin sun pitää toimia, vaikka sä et näe mitään vielä. tú tienes que obrar por fe, aunque no estés mirando que está sucediendo ya lo que estás deseando. Sä et voi koskaan nähdä Jumalan ihmeitä, eikä sitä, mitä Jumala tekee, jos et sä toimi uskon kautta. Nunca vas a poder experimentar ningún milagro en tu vida si no das pasos de fe en la situación que Dios te está exhortando a hacerlo. Mä en oikein usko välttämättä, että kukaan meistä on joutunut näin hankalaan tilanteeseen kuin tämä leski. La verdad no creo que ninguno de nosotros podamos haber estado en una situación tan difícil como se encontraba esta mujer viuda. Kun ajattelen tätä tilannetta, siis hän olisi se, että jos se ei olisi toiminut se usko, jos Eliaksen sana ei olisi toiminut. Míralo profundamente, si esta mujer no hubiera obrado por fe, si no hubiera obrado de acuerdo a lo que Elías le estaba instruyendo, Ja sitten hän olisi tehnyt niin kuin Elias sanoi, että hän olisi leiponut Eliakselle ensiksi, koska sen jälkeen hänelle ei olisi itsellä ollut enää mitään syötävää si eikä ella pojalla. hubiera obedecido por fe lo que este señor le estaba diciendo y le estaba pidiendo, ella nunca pudiera haber visto un milagro en su vida. Niin hän olisi kuollut nälkään hänen poikansa. ¿Sabes cuál hubiera sido el fin de esta mujer? Morirse de hambre junto con su hijo. Mutta kun hän uskoi, mitä Elias sanoi, hän vastaanotti profeetta. Elias oli Jumalan profeetta. Pero porque ella recibió por fe lo que este hombre le estaba diciendo, que era un profeta de Dios. Koska Jumalan periaatehan on se, että sä annat ensin Jumalan valtakuntaan. Porque los principios de Dios tienen un orden siempre. Primero hay que darle al reino de Dios. Raamattuhan sanoi, että antakaa, niin teille annetaan. La Biblia dice claramente, dad y se os dará. Sullottu puristettu mitta annetaan teidän helmaanne. Medida abundante remecida os darán en el regazo. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille Porque takaisin. de la manera en que ustedes midan, también van a ser medidos. Ja joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Y el que está sembrando escasamente también va a recibir, va a cosechar. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Y el que también está cosechando abundantemente cosechará. Kyse ei ole siitä, kuinka paljon sä annat. Kyse on siitä, että annat sä siitä, mitä sinulla on. Y no es tanto la cantidad que tú estés dando, sino des lo que tienes. Jos me ajatellaan tällä hetkellä tätä, mitä leskivaimo antoi Eliakselle, Si nosotros nos ponemos a examinar con cuidado
cuál es la cantidad que esta mujer le dio a Elías. Koska siis tästähän tuli niin kuin todella, kun Elias oli Jumalan profeetta, Jumala kunnioitti sitä, hän sai suuremman siunauksen kuin antoi profeetalle. Porque Elías era un profeta enviado de Dios, entonces la obediencia de esta mujer tenía una recompensa grande por haber creído y obrado por fe. Jos joku antaisi sulle niin kuin tänä päivänä yhden leipäpalan, niin eihän se olisi mitään itse asiassa. Hablando de lo que esta señora estaba dando, si alguien dice, hay un pancito, hoy en este tiempo nada más dio un pan cocido, pues no es nada. Yksi torttahan maksaa, onko se 10-15 pesoa, 10 pesoa tai jotain Una semmoista. torta, bolillo, ¿verdad? ¿Cuánto nos puede costar? 10, 15 pesos, no sé, por decir algo. Entonces dices, pues no es nada. Mutta kysehän ei ole niin kuin arvosta, vaan kyse on siitä, että sanat, mutta tämä oli mielettömän, tämä oli kaikki, mitä oli leskellä sillä Entonces, en hetkellä. este caso no es el valor de cuánto era, sino lo que ella poseía. Para ella era todo lo que tenía en ese momento. Se estaba desprendiendo de todo lo que tenía. Se oli niin kuin viimeiset elintarvikkeet, viimeinen ruoka, hän olisi kuollut sekä hän antoi kaikki, mitä hänellä oli. Ella se lo explicó perfectamente. Es lo único que tengo, es lo último. Ya no tengo nada. De aquí lo comemos y como ya no va a haber nada, nos vamos a morir de hambre. Ja Elias sanoi, että kun mä sanot Jumalan profeetalle, jauhot ei lopu ruoastasi koko loppuaikana, eikä öljy lopu astiasta. Pero como la Biblia dice que esta mujer en su obediencia vino a crear un milagro. ¿Por qué? Porque se hizo un milagro de creación cuando entonces la harina y el aceite no disminuyeron de su vasija, seguía habiendo abundantemente para producir. Ja tämä leski sai varmaan suuremman siunauksen kuin kukaan muu siinä kylässä Y koko esta aikana. mujer creemos que recibió una bendición más grande que todos aquellos que estaban ahí en su poblado, en la región donde vivía. Koska loppuajaksi niin kauan kuin kuivuus kesti, Jumala antoi yliluonnollisen ruoan lisääntymisen ja siunauksen tälle leskelle. Porque en tanto que esa sequía existía, esa falta que había ahí, ella al contrario, todos estaban teniendo falta y ella por obediencia a Dios estaba disfrutando de las bendiciones de Dios en su vasija, se estaba reproduciendo para ella poder dar, vender, sobrevivir. Mikä se oli, mikä avasi Jumalan siunauksen tälle leskelle? Entonces, ¿qué es lo que abrió la bendición a esta viuda? Se oli hänen uskonsa ja sit kuuliaisuus Jumalan sanalle. Número uno, su obediencia y la fe al mandato de Dios. Ja se, että hän antoi profeetalle, hän antoi Jumalan palvelle, hän antoi profeetalle ensin. Entonces, ¿qué hay más de esto? Que ella le dio primero al profeta de Dios, le dio a Dios. Joka ottaa profeetan tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Ja tähän koskee tietysti uskovaa, että jos joku ihminen ottaa uskovan tykönsä, hän saa vanhuskaan palkan Raamatussa. De la misma manera, en el pueblo de Dios, si un cristiano recibe a otro cristiano, por ser cristiano va a recibir la recompensa de Dios por haber recibido un hijo de Dios. Kyse ei ollut siitä, kuinka paljon se on rahallisesti tai kuinka paljon sanat. Kyse on siitä, että sanat siitä, mitä sulla on. Entonces vemos, no es el valor, cuánto estás dando, la cantidad, sino estás dando cuánto es lo que tú tienes, estás quitándote aún lo que tienes. No, mutta Raamatullisesti selvästi siinä on joku erityinen siunaus, kun ottaa profeetan tykönsä, profeetan vastaan. Jumalalta tulee erityinen siunaus siitä. Pero hablando de la bendición del profeta, nos está explicando lo que nos da a entender la Biblia aquí, es que la recompensa de recibir a un profeta va a recibir una recompensa especial. Sanotaan nyt ihan tämmöinen selkeä jokapäiväinen arkipäiväinen asia profeetan tehtävästä. Y hablando en términos de la vida diaria. On se, että kun me ollaan niin kuin monissa seurakunnissa, jos me ollaan käyty. Hablando de la tarea del profeta, personalmente en muchas iglesias donde hemos ido. Joo, että on profetoinut jotain, profetoin seurakunnan kasvun, profetoin seurakunnan uusia seurakuntatiloja ja niin edespäin. Cuando nosotros hemos soltado palabra profética para la iglesia,
para ese lugar, para los siervos de Dios, de que la iglesia va a aumentar, va a crecer, algo va a hacer el Señor grande. Niin nämä on tullut toteen, ne on toteutunut jossakin on hyvin nopeasti, ihan tuolla melkein välittömästi alkoi nämä asiat toteutua. Esto viene a cumplirse. ¿Cuántas veces hemos visto la palabra una iglesia que era pequeñita y boom explota, o de un lugar que estaban buscando para rentar y boom les llega? O sea, Joo. y a veces de manera súper rápida, muistaako Benjamin? Joo, joo. Kautta voimme kertoa. Benjamin Soria, mikä oli siellä. Ai, Se oli joo, nopeasti, mutta, voi- joo, mutta se pitää hirveän lyhyesti Joo. olla katoa. Le recordábamos, ¿se acuerda el profeta Javier que nos llevó con el hermano Benjamín Soria? Era una iglesia chiquititita ahí en Alticán, pequeñitita, y mi esposo dijo, veo esto, dio las señales de un terreno que veía con tales, con arena aquí. Pues exactamente a las próximas veces que volvimos a ir, no pasó ni un año, cuando nos dijeron que todas esas señales se habían cumplido, y hasta esta hora tienen un local tan grande que ya ni hablan. Joo, joo. Ja se on niin, te muistatte varmaan kertomuksen temppelissä, kun Jeesus oli uhriarkun vieressä. Tai katseli uhriarkkua, kun ihmiset antoi rahaa uhriarkkuun. Y se acuerdan en la Biblia cuando estaba el Señor mirando el arca de ofrendas. Ja sitten siellä oli niin kuin joku leski, joka antoi 2 roppaa, vai mitä se oli? Allí 2 en la roppaa. Biblia, donde estaba en la sinagoga, y viene también otra viuda, y viene y da lo que ella tenía, creo que eran 2 Joo. blancas, o cómo le llama, eran la Ja sehän moneda ei que ollut tenía, y es lo único que tenía ella. Ja eihän se ollut mitään, se olisi niin kuin saanut sit peson tai muutaman sen taavon tai jotain, se ei ollut rahallisesti paljon mitään. En sí, la cantidad no era mucho, digamos que unos cuantos pesitos, 2, 3 pesitos en la época de ahora. Joo. Mutta se oli Jumalan silmissä paljon, koska Jeesus sanoi, että hän antoi enempi kuin kukaan muu, koska hän antoi kaikki, mitä hänellä oli. Pero para Dios, que con los ojos que el Señor ve, a él no le importaba la cantidad que representaba eso, más bien lo que representó el acto de ella, porque para ella, imagínense, era todo lo que tenía, todo, no era nada más una limosnita que le sobrara, como se hace a veces, era todo lo que ella poseía. Pointtihan ei ole siitä, että annat sä vaikka kuinka paljon tai annat sä vähän. Pointti on siitä, että sä annat se, mitä sulla on, sä annat omasta, se on sen mukaan, mitä sulla on. Raamatussa on antako jokainen sen mukaan, mitä hänellä on. Entonces estamos mirando que la Biblia nos dice dice que demos, ¿verdad? Con un corazón abierto. Mikä se oli? Kyse ei ole siitä paljon joku antava. Raamatussa sanoo, että antako jokainen sen mukaan, mitä hänellä on. Että se on tämä, Jumala katsoo siitä antaa. Dice que, ¿verdad? Que demos lo que es de nuestro corazón, y el Señor, ¿verdad? Pues lo reconoce. Niin, tämä liittyy tähän Elian juttuun, kun Viuda antoi Eliaksen, kun hän oli Jumalan profeetta, vastaanotti hänet. Y de esta manera también, de cuando Elías estaba hablando con esta viuda, ¿verdad? Ella le da todo lo que tenía. Hän antoi Jumalan profeettaa Jumalalle, ja se antaminen, se vaatii aina uskoa. Y nos damos cuenta que cuando nosotros estamos dando algo por fe, algo más, entonces esto requiere de una fe. Eli joo, se vaatii niinku uskoa. Mä saat uskoa ilman tekojen kuulut, se vaatii uskoa askeleen. Sun pitää, jos sä haluat ikään nähdä Jumalan ihme, toimi uskossa. Esto es un acto de fe. La Biblia dice que una fe, yo puedo decir que creo mucho, pero no doy ningún paso de fe para demostrar mi fe. Dice la Biblia que es una fe muerta, o sea, no es nada para Dios. Ja toinen suuri Si Jumalan... queremos ver un milagro en nuestra vida, tenemos que dar pasos de fe. No obrar por lo que vemos, sino por lo que Dios nos está hablando. Toinen suuri Jumalan profeetta oli Elisa. Y otro profeta grande era el profeta Elías, un profeta grandioso también. Ja sitten Perdón, joo. kuka se oli? Elisa. Eliseo. Ja Elisalla on vakioreitti, mitä hän aina kulkee. Y Eliseo siempre estaba, Mica, Vakiotie, jota hän aina kulkee. ya planeado por el que siempre andaban. Ja sitten erään kaupungin ohi aina kun Elisa meni. Y en una ciudad a donde fue el profeta Eliseo, Ja sitten siellä on ne kiesiresma,
Ai hetken, mä menin vähän edelle nyt tuossa. Nyt Nos taas venimos un vähän. poquito adelante, vamos a ver, Okei. hablando del profeta. No Elisa menee niin kuin siellä suunnamilainen Y nainen. ahora nos estábamos refiriendo al profeta Eliseo, que él va otra vez a la mujer sunamita. Ja sitten suunnamilainen nainen sanoo hänen miehelle, että tästä menee aina Jumalan profeetta. Mitä me voimme tehdä hänen hyväkseen? Y esta mujer sunamita le dice a su esposo, oye, ¿sabes qué? Este profeta siempre llega aquí, ¿qué podemos hacer por él para poder darle algo? Ja sitten tämä nainen, he rakentavat niin kuin Elisalle huoneen, jossa hän voi nukkua, jossa hän voi olla Herran kanssa, jossa hän voi levätä matkan varrella. El matrimonio, ¿verdad? Deciden hacer ahí una habitación en su casa para que el profeta cada vez que llegara tuviera un lugar para estar cómodo, para estar en la presencia de Dios y descansar ahí. Le ponen una mesa, una cama, una lámpara. Niin kuin he tunnistivat, että se oli Jumalan profeetta, he tiesivät, että Elisa oli Jumalan profeetta, he halusivat siunata profeetta, ottaa vastaan profeetta. Supieron reconocer, esto es muy importante, reconocer y discernir que él era un profeta de Dios y le abren su casa. Ja sitten, mutta eihän tämä nainen, hän ei odottaa niin kuin mitään vastapalvelusta. Hän halusi siunata, vaan ottaa vastaan Jumalan profeetta. Y esta señora no quería nada a cambio de lo que estaba haciendo por el profeta. Lo único que quería era bendecir a este profeta. Siis eihän meidän, jos Raamattu sanoo, että profeetta vastaan, saa profeetan palkka, mutta kun sä annat Jumalalle jotakin, jos saat vastaan profeetan. Y cuando tú le estás dando al Señor, tú le das al Señor lo que tienes. Niin sä et koskaan anna sillain, älä koskaan anna sillain Herralle. Tämä profeetta, no jos sä annat Jumalan palvelijalle, Jumalan valtakunnan työhön, se on sama kuin sä annat Jumalalle. Y hablando, ¿verdad? De quién representa al Señor, en este caso si estamos hablando de un servo de Dios, aquí nos está hablando la Biblia especialmente del profeta. Tú estás dándole a Dios, ¿por qué? Porque Él está representando a Dios, ¿verdad? Obviamente tú le estás dirigiendo la ayuda a Dios. Niin kun sä oot tässä profeettakoulussa ja tässä on kuukausittaiset maksut niin kuin kouluissa yleensä. Alumno, por ejemplo, aquí en esa escuela de profetas, si tienes que hacer tu pago mensualmente. Joo, niin se on, jos sä ymmärrät, että siinä niin kuin kuluja kaikki sä maksat, kun sä käyt koulua. Tú entiendes, ¿verdad? Que esto está generando gastos, está generando cosas que hacer, por lo tanto se necesita dinero. Mutta sehän pitäisi nähdä niin kuin eri lailla se asia. Sun ei kannattaisi nähdä sitä sillä lailla, että sanat profeettakoulu, sanat haviretta jotain, sä et näe sillä lailla. Sun kannattaa nähdä sillä tavalla, että Jumalan valtakunnan työhön samalla. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando tú estás inscrito, cuando estás haciendo tus pagos, los haces con gozo, los haces puntuales, no necesitamos que nadie nos ande correteando. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que nosotros estamos recibiendo bendición, que lo que estamos haciendo estamos invirtiendo en el reino de los cielos, que es algo eterno. Entonces, automáticamente lo vamos a hacer sin que nadie nos esté presionando, porque es algo que tienes un gozo y lo haces por fe. Joo, niin kun sä niin maksat se kuukausittaisen se maksu, sä kylvät Jumalan valtakuntaa, Jumala saathan siunaa siitä, mitä sä kylvät, sitä saat niittää. Entonces tú sabes, cuando estás haciendo esto por fe, estás participando, estás aprendiendo, equipándote, estás entendiendo que el Señor te da recompensa. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en el reino de los cielos. Ja kun sä laitat tähän profeettakouluun, se on ihan sama kuin sä laitat seurakunnassa uhrikoppaan, sä uhraat Jumalalle. Y de alguna manera pues es lo mismo, ¿verdad? Que tú estés dando aquí tus pagos porque tú estás siendo beneficiado, obvio. Pero en sí, pues lo mismo cuando estás dando, por ejemplo, tu ofrenda en la iglesia, etcétera. Joo, niin se tarkoittaa sitä, että tietysti sä saat suuren hengellisen siunauksen, todella ison, mitä sä et missään muussa välttämättä saa. Y entiendes, ¿verdad? Que cuando estás haciendo esto, estás aquí participando, tú estás recibiendo una bendición que otro más no puede recibir. Joo, te estás beneficiando. Mutta mä uskon sen ja olen ihan varma tiedän kokemuksesta. Pero te lo puedo decir de seguro por propia experiencia. Että Jumala siunaa myös sitä kautta sua taloudellisesti, että mitä sä kylvät, sä saat moninkertaisesti niittää. Que Dios te va a recompensar, ¿por qué? Porque de lo que estás tú sembrando, lo que siembras vas a cosechar.
Kun sä kylvät Jumalan valtakuntaa, Raamattu sanoo, sä voit ihan vilpittömästi rukoilla Herran mulle, tai ei sun tarvi rukoilla, sä saat 100 kertaa takaisin. Y la Biblia lo dice automáticamente, dice que recibiremos 100, ¿verdad? Lo que cosechamos, lo que sembramos cosecharemos. Por lo tanto, no tendríamos ni que estar orando por dinero, porque es automática la bendición. Son bendiciones con promesas de Dios, ¿verdad? El que siembra recoge. Joo. Entonces, Sä voit siunaa, niin se, aina kun sanot Jumalan valtakuntaa, sä voit siunaa se juuri kun sanot Jumalan valtakuntaa, mutta sun ei tarvitse rukoilla, että Herra annoi moninkertaa takaisin. Älä rukoile, turhaa. obvio, ¿verdad? Cuando tú das, bendices esa semilla y no tienes que estar orando que Señor, regrésamelo 100 veces más, ¿verdad? Porque es algo automático. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Joo, koska se on niin kuin Jumalan lupaus. Sun ei tarvi. Raamattu sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Kaikki tee sen ohessa annetaan. Es una de las promesas de Dios en la palabra y por lo tanto son automáticas, ¿verdad? Por el acto de obediencia ya se está generando que la promesa se cumpla. Dice, dad y se os dará. Joo. Mun on hyvä puhua tästä, koska mä en puhu siinä mielessä omaa pussiin, koska en mä pyydä mitään tästä, että mä oon mukana tässä. Mä haluan opettaa teitä, että te saatte siunauksen tästä profeettakoulusta. Y obvio, ¿verdad? En este caso, yo no estoy hablando, digamos, para mi propio bolsillo o algo, ¿verdad? Porque pues estamos aquí enseñando, ¿verdad? Tenemos el ministerio nuestro y que nosotros queremos venir y bendecir esta escuela. Okei. Y enseñar lo que, ¿verdad? El Señor nos ha dado, transmitírselos con la bendición del Espíritu Santo. Mutta sitten kun tämä nainen on rakentanut Elisalle huoneen, Y cuando esta mujer ya le había construido a Eliseo es su habitación, niin sitten Elisa kysyi hänen palvelijaltaan jossain Eliseo vaiheessa, a su siervo Giesi. että onko jotain, mitä me voidaan tehdä tämän naisen Él se hyväksi? queda pensando y le pregunta a su siervo Giesi, oye, ¿habrá algo que esta mujer necesite que hagamos por ella? Niin hänen palvelijansa Keesi sanoo sillain, että heillä ei ole lasta, he haluavat lapsen, mutta heillä ei ole lasta. Y su siervo le dice, ¿sabes qué? Ellos quisieran tener hijos, pero no tienen todavía niños. Eikö tämä ole mielenkiintoista siinä mielessä? Tämä nainen, hän ei odottanut mitään vastapalvelusta Elisalta. Fíjate qué bonito y qué interesante el corazón de esta mujer, que ella lo único que quería bendecir era al profeta, no lo hacía como por un interés, ¿verdad? El cambalache, yo te doy y tú me das la bendición. Ella dice, no quiero nada, yo solamente quiero traer esa bendición al profeta de Dios. Päinvastoin kun Sareptan leski, tämä nainen ei tarvinnut edes uskoa rakentaa Elisalle huonetta. Hänellä oli resursseja rakentaa, hän rakensi Elisalle huoneen. Hän halusi vastaanottaa Jumalan profeetan vaan. Esta mujer, al contrario de la otra mujer que era la viuda de Sarepta, que ella tuvo que hacer un acto de mucha fe porque tuvo que dar lo último que tenía. Esa señora dice, bueno, de lo que yo tengo, puedo construirle una habitación, puedo bendecir al profeta. Hän halusi siunaa vaan Jumalan profeettaa, mutta hän saa siunauksen siitä odottamatta kuitenkaan vastapalvelua. Sin embargo, aunque ella no estaba esperando nada de este profeta al bendecirlo, de cualquier manera ahí está la promesa de la bendición y le viene a ella porque él pregunta que si ella necesita algo a su siervo. Ja hän saa profeetan palkan. Y esta mujer también recibe recompensa de profeta. Kun Elisa kuulee, että hänelle ei lasta, hän profetoi ja sanoo Jumalan sanan naiselle. Y entonces cuando escucha Eliseo que esta mujer no tiene hijos, entonces da esta palabra. Ensi vuonna tähän aikaan teillä on poika. Y dice así, dice, el año que entra por esta época ustedes tendrán un niño. Ja vuoden kuluttua heille syntyi poika. Y así como lo dijo, un año después les nace un niño. Mutta ei lopu tähän. Aquí no termina. Vaan sitten jonkun ajan kuluttua, kun poika kasvaa. Y un tiempo después, cuando este niño crece, Niin, joo, tossa on lapsi. Jonkun ajan kuluttua, kun poika kasvaa, niin sitten hän kuolee. Hän kuolee. niño ya había crecido y
tiene un problema y muere. Hän vaattaa isolleen päivällä päätä, isä vie äitinsä tykö tämä lapsi kuolee En el miehen. día empieza a quejarse con su papá, papá, mi cabeza, y a la tarde muere en el regazo de su mamá. Mutta se Elisa ei vielä tiedä mitään tästä, mutta vaimo päättää, että hän menee Elisan tykö. Elisa oli se, joka profetoi lapsen hänen, nyt hän menee Elisan tykö El uudestaan. esposo de esta señora ni sabía qué había pasado, pero esta mujer decide, yo me voy a buscar al profeta. aquel Ja que me sitten hän dijo de mi menee hijo. Elisan tykö ja sitten Elisa saa selville, että poika on kuollut. Y va a buscar al profeta Eliseo y el profeta de cualquier manera se entera que el niño ha muerto. Ja ensiksi Elisa lähettää palvelijansa Giesin lähettää herättämään tämän lapsen henkiin. Primero Eliseo decide, voy a mandar a mi siervo para que vaya y ayude a esta viuda para que vaya a orar por este niño. Luetaan tuo Raamatun kohta Vamos a kuitenkin ver. tuossa. En Segunda de Reyes 4, 30 al 31 dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Kun Elisa lähettää palvelijansa, Cuando Eliseo envía a su siervo, Elisa sanoi, että jos kohtaat jonkin, älä edes tervehdi, äläkä vastaa mitään. y la orden para el siervo de Eliseo es, vas rápido, si te encuentras a alguien ni lo saludes ni te detengas, tú sigue tu camino. Eli samalla kun Jeesus lähetti opetuslapset, menkää suoraan siihen tehtävään, joka mä oon sinut lähettänyt, älä viivyttele yhtään. De la misma manera que el Señor Jesús cuando mandó a sus discípulos les dijo, ir por el camino y si encontrás a alguien ni lo saluden ni entren a casa, vayan directamente a hacer la obra. Muuten mitä muuta Jeesus sanoi myös? Pero ¿qué más dijo el Señor? Jeesus sanoi sen, Jesús también dijo así. että jos joku ottaa, kun menette johonkin taloon, niin siunatkaa sitä, tervehtikää siellä, siunatkaa sitä taloa. Va y Tai tervehtikää y heitä. le dice, tervehtica, vaya. Tervehtikää Y heitä. también el Señor Jesús les da la instrucción a los discípulos, les dice, cuando vayan y entren a una casa, salúdenles. Ja siunatkaa sitä. Ja jos ottavat teidät vastaan, niin siunaus tulee siihen taloon. Y les dice, cuando entres a una casa, saludarles. Y si lo reciben, la paz que ustedes llevan se va a quedar en esa Mutta casa. jos ei ota teitä vastaan, siunaus ei tule siellä, pyyhkitää pölkin pois siitä kaupungista. Digo, si la iglesia, bueno, también si la verdad, si la Ottakaa casa, pölki jaloissanne, de ettei verdad, mitään. si los habitantes de esa casa no los quieren recibir, ¿sabes qué? Límpiate los pies y ni siquiera el polvo traigas de esa vivienda, de esa gente. Miksi Elisa sanoo Giesille, että älä viivyttele, älä tervehdi ketään, älä puhukaan kellekään, kun menet herättämään pojan? ¿Por qué Eliseo le da la orden también a Giesi, a su siervo? ¿Sabes qué? No te entretengas, no estés saludando, tú ve directo tu camino. Sen takia, kun hän lähettää profeetan oppilas, hän lähettää palvelijan Elisan profeetta, pitää mennä suoraan toimia tekemään se, minkä hän sanoo. Porque él estaba mandando a su discípulo, él estaba dando instrucciones y este discípulo tenía que definitivamente obedecer las instrucciones que le estaba dando su maestro y hacer las cosas como él estaba pidiendo, no como a él le hubiera gustado hacerlo. Ja Giesi tekee just niin kuin Elisa sanoi, hän menee pojan tykö. Y así va su siervo en obediencia y llega directamente al lugar donde estaba el Hän niño. laittaa sauvansa hänen kasvojensa ylle, mutta mitään ei tapahdu. Pone ahí su báculo sobre él y no pasa nada. Siis jos Elisa, Jumalan profeetta on lähettänyt hänet, eihän Elisa sen takia lähetä häntä, että mitään ei tapahtuisi. ¿Mites? Jos Elisa on lähettänyt hänet, Jumalan profeetta, ei Elisa lähetä palvelijansa sen takia, että mitä ei tapahtuisi. Hän ei lähetä sen takia. Si no hubiera tenido alguna razón para mandar a su siervo, pues no lo hubiera mandado. Joo. Siis Elisa lähetti sen takia, että poika heräsi henkiin, kun Giesi tekee hänen sanansa mukaan. Pero tenía una razón el profeta Eliseo para enviar a su discípulo, que era que fuera y en obediencia pusiera el báculo y que despertara él a ese niño. Giesistähän ei sanota, että hän olisi ollut profeetta. Elisa oli profeetta, hän oli Elisan palvelija. De Giesi no se dice que él fuera también un profeta, era Eliseo el que era el profeta, pero él era el discípulo del profeta. No minkä takia tämä poika ei herää, vaikka Elisa käski mennä häntä herättämään hänet? Y nos preguntaríamos por qué
este niño no despertó, aunque este era un enviado del profeta Eliseo. Hänellä oli tavallaan niin kuin jumalainen auktoriteetti siinä herättää tämä poika henki, kun Elisa oli sanonut niin, että Herra Este mene. siervo Giesi tenía la autoridad, tenía el mandato y la autoridad de Eliseo para ir a despertar a ese niño. Eli kyse ei voinut olla siitä, että hänellä ei olisi ollut jumalaisia valtuuksia siihen. Entonces, la cuestión no era que no tuviera él la autoridad para ir y poder levantar a ese niño. Vaan mä uskon, mun ymmärryksen mukaan, mä selitän silloin, uskon siihen, että Giesillä ei ollut uskoa, että tämä poika herää henkiin. Mi interpretación, lo que yo podría entender de esto es que este siervo va por obediencia, pero él no tenía esa fe para poder levantar ese niño. Siinä kepissähän ei ollut mitään, eihän siinä ollut niinku mitään semmoista voitelua, voimaa, että se keppi herättää henkiin. Y en ese báculo no había ningún poder mágico para levantar a ese niño, no. Se oli vaan semmoinen niinku kosketuskohta. Era un punto de contacto. Mutta se ei ollut, eihän se keppi myöskään ollut sen takia, että kun poika saa kosketuskohdan, hän uskoo niin paljon, että hän herää henkiin, kun hän oli kuollut, eihän hän voinut uskoa mitään. Y tampoco era para que el niño cuando viera ahí el báculo sobre él creyera, dijera, no, pues con esto ya voy a levantar, porque el niño pues estaba muerto. Eli se olisi vaatinut palvelijan uskon, koska ei keppi herättänyt häntä. Ihme vaatii enempi kuin jonkun välineen. Entonces no era necesaria la fe del niño, ni iba a afectar porque el niño estaba muerto. Se necesitaba la fe de este siervo y en sí este báculo pues no tenía nada, era un punto de contacto con el cual Eliseo lo había enviado. Tässä tapauksessa se vaati kuitenkin profeetan henkilökohtaisen kosketuksen ja voitelun, että ihme tapahtui. Esto estaba requiriendo más para hacer un milagro, estaba requiriendo el toque personal del siervo de Dios, del profeta de Dios, para levantar este niño milagrosamente. Ja Elisa tulee paikalle, menee pojan Entonces tykö. llega Eliseo ahí donde está el niño. Luetaan toi. Lo vamos a leer en Bien. Segunda de Reyes 4:34. Y subiendo se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Eli eikö se ole mielenkiintoista? Elisa menee kumartuu niin pojan ylle. Qué interesante, ¿no? El acto del profeta Eliseo que va y se echa sobre el niño. Laittaa suun hänen suun kohdalle, silmät hänen silmien kohdalle. Se tiende sobre el niño, boca sobre boca. Ja kädet käsiin. Manos sobre manos, ojos sobre sus ojos. Ja Elisa kumartuu hänen ylleen. Y entonces viene y dice que él se tiende sobre él. Ja elämän henki palautuu tähän poikaan. Hän lämpenee, hän aivastaa ja hän herää henkiin. 7 kertaa, eikö se niin mennyt muuten itse asiassa? Cuerpo de este niño entra en calor y viene a revivir nuevamente. Se oli profeetan voitelu, joka toi sen elämän takaisin hänelle. Era esa unción del profeta, la unción profética que hace que ese milagro suceda, el niño vuelve a la vida. Eli kun kunnioittaa Jumalan palvelija, kun vastauttaa profeetan, siitä saa profeetan syöksi. Profeetan silmässä on yliluonnollinen ihme. Entonces, cuando nosotros honramos, recibimos al profeta de Dios, al siervo de Dios, ahí viene, como dice la palabra, la recompensa del profeta, es una recompensa sobrenatural. Jeesus menee oman kotikaupunkiinsa Nasarettiin. Jesús va a su ciudad ahí en Nazaret. Ja Raamattu sanoo sillain. La Biblia nos dice así. Siellä hän ei voinut tehdä yhtään ihmettä. Que el Señor Jesús no pudo hacer ningún milagro. Ainoastaan parasi muutamia sairaita laittamalla Dice kätensä la palabra päälle. que unos cuantos sanidades sucedieron allí. Koska he eivät vastautunut Jeesusta. He eivät uskoneet Jeesukseen. ¿Por qué? ¿Por qué no se limitó el poder de Dios ahí? Porque esas personas no estaban recibiendo al Señor Jesús como Él era. Jeesus oli liian tuttu siellä. He sanoivat, että hänen veljet, hänen perheensä on täällä meidän keskuudessa. Jeesus oli liian tuttu, Jeesus oli No lo arkipäivä. recibieron en su Le busco a Jesús. divinidad. Él estaba diciendo, ay, ya te conocemos, él el que siempre viene, ay, ni lo reciban. No estaban viéndolo en el plan
profético, en el plan espiritual. Eikö se ole mielenkiintoista? Jeesus teki ihmeitä ja merkkejä kaikkialla, missä hänet vastaanotettiin. Vemos en la Biblia qué curioso que el Señor Jesús hizo tremendos milagros en otros lugares donde se presentaba. Sin embargo, aquí, a donde era conocido, dice que le limitaron para que no pasaran esos milagros. Raamattu sanoi, että hänen kotikaupunkinsa oli ainoa paikka, jossa hän ei voinut tehdä yhtään ihmeitä. Dice la Biblia claramente que ahí en su lugar de residencia, donde había nacido, donde estaban los suyos, fue donde no pudo hacer un solo milagro. Suurin este vastaanottaa ihme ja suuri este vastaanottaa siunaus on epäusko. Uno de los grandes obstáculos para recibir un milagro o sanidad es la incredulidad. Joo, mutta siis niin kuin profeetan vastaanottaminen Pero en el recibir al profeta, on vieläkin erityisen siunauksen. todavía te viene más bendición. Jos siunaa profeetan siunaaminen Si tú recibes al profeta, recibes bendición. tuo erityisen siunauksen. Trae una bendición especial. Raamatullisesti kaikki, jotka on vanhurskaita, jotka on pyhiä, jotka on Jumalan lapsia, siitä saa siunauksen, kun vastaanottaa. La Biblia nos dice claramente que cuando recibimos, dice a un niño por ser uno de los míos, ¿verdad? Va a recibir su recompensa. Le un vaso de agua. Joo, Jeesus sanoi sillä, että joka antaa lasillisen vettä yhdellekin näistä pienistä, jotka uskovat minun juotavaksi, hän ei jää palkkaansa vaille. Porque solamente le dieran un vasito de agua a un niño por ser su discípulo, por ser de él, su hijo de él, ¿verdad? Un hijo de Dios va a ser recompensado. No necesita mucho, un vasito de agua que necesita en ese tiempo porque tiene sed. Tuossa kylvämisessä voisi kertoa vaikka kuinka paljon omia esimerkkejä siitä, kun on kylvänyt. Y hablando de cómo de la siembra, ¿verdad? Podemos dar muchos ejemplos de cuando sembramos. Ja kuinka Jumala on antanut moninkertaisesti takaisin. Ei ikinä niin kuin ole mennyt pieleen. Que cuando hemos sembrado, nunca hemos visto que haya pérdida o que no, ¿verdad? Que no recibimos lo sembrado. Es que siempre Dios es un Dios que recompensa. Ihmetellään täälläkin monta kertaa täällä Meksikossa, ihmetellään jossakin paikoissa, jossakin seurakunnissa myös. Muchas veces nos podemos asombrar aquí, hablando del país de México, en iglesias. Kuinka ne ei tajua eikä ymmärrä tätä profetaistehtävät olla, kuinka suuren siunauksen ne sais niistä. Que desgraciadamente y desafortunadamente, como en las iglesias de Dios no reciben el ministerio profético, ni lo entienden, ni le dan valor. Joo, siis suurimman siunauksen, mitä mistään saisi seurakunta siitä, jotta hän ottaa profeetan vastaan, kun ottaa profeetan vastaan sinne. De acuerdo a la Biblia, claramente dice que cuando recibimos a un profeta de Dios, estamos recibiendo bendición, lo está diciendo la misma palabra. Niin kuin aikaisemminkin mä oon sanonut, kun profeetta tulee, kun on saanut seurakunnassa profetoi kokouksiin, siinä on luomisvoima, ne asiat alkaa tapahtua silloin. Como les enseñábamos anteriormente, cuando viene la palabra profética, ahí en el mundo espiritual ya está ahí el poder de creación cuando la palabra se suelta, y ahí en el mundo espiritual ya está veniendo a existir lo que tú estás hablando para el futuro. Onko sulla jotain esimerkkiä jostain muusta, kun joku osaa siunata meidän vastaan? Joo. No, mä luulen, että siinä oli melkein kaikki. Podría dar un ejemplo personal. Allá en Finlandia, cuando nosotros recibimos a un profeta que era precisamente nuestro mentor, aquel que nos discipuló en este ministerio, entonces se cambió a otra ciudad, a otra iglesia a ministrar. Y me acuerdo que antes de cambiarse de ahí le habla a mi esposo, le digo, vete a despedir del hermano profeta, venlo a bendecir porque ya se va y no lo hemos visto, dile que lo bendecimos, y fue y le dijo, oye, sabes que ya no te habíamos visto, queremos decirte, agradecerte, y cuando cualquier cosa, y le dice, como es así, le dice, ¿sabes qué? Aquí dice, cuando yo venga aquí a predicar a Helsinki, a tu ciudad, me vas a recibir en tu casa, ¿verdad? Y nos quedamos así porque no era una casa muy grande. Dice aquí, sí, claro que sí, bienvenido tú y tu esposa. Y pasó que llegaron una vez que habíamos tenido una inundación en la casa, hermanos. Ya saben ustedes que uno quiere recibir a las visitas cuando está uno bien, pero a veces no te llega la visita cuando menos
te lo esperas cuando menos lo quisieras. Y estaba toda la cocina deshecha y todo por acá, los muebles por allá. Y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a predicar allá a su ciudad y necesito irme a dormir. Podríamos ir con mi esposa, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar todo. Yo no sé cómo le hacemos, yo pido permiso en mi trabajo, pero digo, yo quiero que entren aquí. Y vinieron y los atendimos, ¿verdad? Como mejor pudimos. Y les puedo testificar, hermanos, que desde esa vez Dios empezó a bendecirnos económicamente. Teníamos todas medias viejitas, bueno, todo se fue renovando, de muebles a trastes, la casa fue cambiándose de a poquito. Y yo puedo dar testimonio que el haberle abierto la puerta, no solo esa vez, ¿verdad? Fue la primera, vino otras, y personalmente sí vimos esa bendición. Y en ese caso fue dejarlo, no tienes que llevarlos a tu casa todo el tiempo. Me refiero a que los puedes recibir en tu iglesia, etcétera. O sea, es algo que la Biblia nos dice y es de gran bendición y pocos lo entienden. Yo creo que por eso muchos se pierden y se quejan de que por qué Dios no me dice. Hay muchas maneras de cómo Dios nos enseña a recibir la bendición en estos ejemplos y muchas veces nos pasa, nada más como que los tomamos como unas historias bonitas sin darnos cuenta que Dios nos está queriendo traer algo para que recibamos bendición. Ja ihan lopuksi mä vielä, ennen kuin lopetan, niin mä kerron sen, niin kuin mä oon puhunut joskus siitä, mitä mun palvelutehtävä alkoi. Y ya antes de terminar, quisiera compartirles, siempre nos gusta compartir experiencias personales con ustedes, por ejemplo, de nuestro ministerio. Koska se profeetan vastaanottaminen, siinä on molemmat, henginen siunaus ja taloudellinen siunaus, siinä on molemmat. En al recibir al ministerio profético, el recibir al profeta, vienen dos bendiciones, que es la bendición espiritual, pero también es la bendición económica. Niin kuin nähtiin Eliaksen ja Elisan kohdalla, hengellinen ja taloudellinen siunaus. Como vino a pasar cuando en el ejemplo de Eliseo. Elías y Eliseo. En los dos casos fueron bendiciones económicas y también espirituales, hasta de salud con el hijo que regresa. No silloin, niin kuin mä sanon monta kertaa, se voitelu siirtyi yhdeltä profeetalta mulle silloin Suomessa, silloin kun mä aloin palvelemaan. Y como les decía, mi ministerio personal empezó precisamente ministrando con un profeta de Dios. La unción de él se me pasó a mí. Koska kun mä oon kertonut, että hän rukoili aina ihmisten puolesta ja profetoi ihmisille. Entonces este hermano, él tenía la costumbre de ir y ministrar y darle profecía a la gente, venía la gente al altar y estaba ministrándoles con palabras proféticas. Ja sittenhän siinä oli sellainen todella voimakas voitto, että ihmisiä kaatui todella paljon. Y esa unción profética, ¿verdad? Que él, sin tocarlos, porque ya ven que a veces los tocan y los avientan, no, sin tocarlos, también nosotros aprendemos a no tocar a la gente, ¿verdad? Para que no digan que me empujaron. Y entonces así aprendimos. Y él ahí estaba ministrando y pum, la gente caía, salía, ¿verdad? Saltaba, el poder de Dios estaba ahí. Ja siis ennen kuin mä olin tässä tehtävässä, sitten mä liityin niin kuin mukaan, että hän pyysi mua, että mä oon hänen mukaan rukoilemassa ihmisten puolesta. Siellä takana, ihmisten takana. Pues yo sentí del corazón y me dice, ayúdame. Y lo único que yo hacía era ahí como un cachador, ahí no tenía que hacer nada, estar paradito, viendo lo que el hermano necesitaba y ver, ¿verdad?, que no se vaya a lastimar a alguna persona. Ja se pointti ja idea oli aina se, että niin kun se ihminen, joka takaa, kun mä olin takaa, mä rukoilin kieli, kun hän profetoi ihmisille. Mä rukoilin kielen takana. Hacía, ¿verdad? Estaba el profeta dándole profecía, orando por las personas, y lo único que hacía yo era estar ahí en oración, estaba orando en nuevas lenguas. Joo, ja sitten tiedätkö, sitä kautta kun mä olin jonkun aikaa ollut siellä, kun mä jonkun aikaa olin ihmisten takana. Y después de esta tarea tan sencilla de estar ahí paradito así, ayudando con las personas atrás y orando por ellas. Niin se voitelu sitten muuhun. Mä aloin näkemään näkyä, se profetaan se voitelu, mikä oli hänessä, se siitä muuhun ja tuli muuhun. Ese ministerio tan sencillo pero fiel, ¿verdad? Que no nada más me aparecía yo cuando tenía yo tiempo o ganas, sino que estaba en cada reunión yendo a apoyar a este hermano en eso. Y yo, sin darme cuenta, poco a poco la unción profética empezó a venirme, empezó a darme las visiones y todo, y era también que yo había orado por ese don. Siis mä tiedän se erittäin hyvin, on tehnyt alusta asti, että se siirtyy hänestä muuhun. Se siirtyy. Mistä mä tiedän sen? Y yo les doy el testimonio, ¿verdad? Que sé que esa unción
de este hermano se me pasó a mí. ¿Por qué lo sé concretamente? Koska se niin kuin mä profetoin ihan samalla, mä näin ihan samalla näköä, mun palvelutaja on aivan samanlainen. Se toimii aivan samalla mulla kuin hänellä. Porque lo más chistoso es que de la manera que él ministraba, que él profetizaba, las visiones que veía, a mí se me pasó lo mismo. Estaba yo ministrando igualito, de la misma manera, las mismas visiones, la misma manera de sacar la profecía. Fue muy interesante que no era que le estuviera yo copiando o imitando, Joo, sit kun... sino que fue, ¿verdad? Esa misma unción, por eso me doy cuenta, eikö sulle sen Sitä mä sanoin justi, että älä sano nimeä, mutta sitä mä sanoin, että ihmiset alkoi sitten, kun mä aloin palkaa, ihmiset alkoi kutsumaan mua Pikku ja hänen nimensä. Y me acuerdo que la gente cuando después ya me iba a ministrar, iba yo a ministrar, ¿verdad? Y conocían a este profeta famoso, decían, ¡ay! Ahí viene el hermanito Papito Chico, porque así se llamaba y le decían el Papito Chico. Papito Junior le decían, porque decían que mulla on aina samanlainen niin kuin näyttoimia, ihan samanlainen palvelta, että ihan samalla lailla. La misma manera de ministrar, de orar, era algo muy chistoso, ¿verdad? Pero así se me pasó la unción profética y después les comparto. Joo. Eli se oli kirjaimellisesti niin kuin, mä vastaudin profeetan ja mä sain profeetan palkan ihan kirjaimellisesti. Y de manera concreta les puedo decir que la recompensa de profeta, o sea, yo estuve ahí y esa recompensa de profeta, para estar ahí por el profeta, es que a mí se me pasó esa unción. Okei. Y bueno, pues ha sido una gran bendición estar en esta clase y por nuestra parte ya estamos listos. Profeta Javier, si tienen preguntas, hermanos, por favor pueden levantar la mano, pueden expresar para que, ¿verdad?, podamos contestarles. ¿Tienen